Bueno, esta semana partimos septiembre, ¿cierto? Algunos podrían decir el mes de la patria, pero también debemos reconocer que por varios acontecimientos hechos, y vamos a ir aprendiendo este mes, ¿cierto? Vamos a ir aprendiendo que por causa de que sucedieron varios hechos importantes, especialmente un tema con la reforma, septiembre fue declarado el mes de la Biblia a nivel mundial. ¿Ya? Los países, ¿cierto?, cristianos reconocen la Biblia como la palabra de Dios y le dan un lugar especial en el mes de septiembre. Y yo he querido partir de recordar algunas cosas que son importantes, ¿cierto?, en relación a la Biblia, en relación a la Biblia. Y para eso, ¿cierto? Quiero invitarle a pensar, a reflexionar en la palabra de Dios. Para solo pensar, porque no es parte del mensaje, pero solo pensar, cuando pensamos en la importancia de la Biblia, dice que el cielo y la tierra pasarán. Y todo lo que está aquí debajo del sol, ¿cierto? Será consumido por el fuego. Y aún más, ¿cierto? Dios dice que todo lo que está debajo del sol es vanidad. Pero si hay algo que no es vano, es justamente la Biblia, la palabra de Dios. Porque ella nos ha hecho una promesa de sí misma, o Dios nos ha hecho la promesa de ella, que dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, para reflexionar, ¿cuál es la relación que nosotros debemos establecer con la palabra de Dios? Es importante, ¿cierto?, que nosotros, ¿cierto?, cuando hablamos de Dios, sabemos que Él es real, ¿cierto? Pero también la palabra, ¿cierto? Una de las cosas que debemos reflexionar nosotros es que la palabra tiene vida. De hecho, el apóstol Pablo, cuando habla de la Biblia, dice que la palabra es más viva y eficaz, ¿cierto? Diciendo que tiene vida, que la palabra tiene vida. Y a veces nuestra relación con la palabra es muy pobre. A veces nuestra relación con la escritura es muy pobre. A veces la tomamos por tiempo, nos olvidamos, volvemos a tomarla en otro tiempo. Hoy día, ¿cierto? Pareciera que hubiese un desprecio de parte, y no estoy diciendo de nosotros, pero pareciera que hubiese un desprecio por la palabra de Dios en el pueblo de Dios. Porque la gente cada vez quiere escuchar menos de la palabra de Dios. Cada vez la gente le da menos importancia a la palabra de Dios. Y razona en su propio pensamiento. Miren lo que el salmista nos quiere enseñar. En el Salmo 119, verso 97 hasta el verso 104. Ahí vamos a leer. ¿Ya? Dice el Salmo 119, versículo 97. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido,
porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tus palabras. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Debemos amar la palabra de Dios. Así quiero llamarle a este mensaje. Debo amar la palabra de Dios. ¿Sabe? El salmista dice que, y no solamente porque lo dice el salmista, sino porque dice que la palabra de Dios tiene vida, está viva, ¿cierto? Por lo tanto, yo, y en esa connotación, dice el salmista, yo tengo que amar la palabra de Dios. Y el salmista decía, yo amo tu ley. De hecho, él decía, desarrollando un amor grande, porque él cuando nos habla en esta frase dice, oh, cuánto amo yo tu ley, está hablando de cantidad. De hecho, lo podemos notar en los versos que vienen. Está hablando de cantidad. Oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Cuánto amo yo tu ley? ¿Sabe? Es importante, ¿cierto? Recordar que debemos desarrollar, ¿cierto? Una relación de afecto con la palabra de Dios. Porque ella está viva. ¿Ah? Es la manifestación de Dios para nosotros. Porque Dios hoy día solamente y exclusivamente nos habla a través de su palabra. No hay otra forma que Dios nos hable. Es a través de su palabra. ¿Ah? Debemos tener cuidado cuando estamos escuchando otras voces por otra dirección. ¿Ah? Debemos prestar mucha atención, porque es la relación que nosotros establecemos con la palabra la que nos permite escuchar la voz de Dios y saber y conocer a Dios. No solo conocerlo y saber lo que Él pide y quiere de nosotros. Pero cuando hablamos, ¿cierto?, de esta relación que nosotros establecemos o que debemos tener, que debe ser una relación amorosa con la palabra de Dios. No solamente a veces nos alejamos de ella, sino a veces no atendemos a su palabra. A veces, ¿cierto?, la consideramos como cualquier cosa y a veces anda en cualquier lado. A veces ni siquiera la encontramos. ¿Ah? No sabemos dónde está la Biblia. A veces no sabemos manejarla. No conocemos cada libro, cada parte de la Biblia. Debemos conocerla. Porque recuerda usted el Salmo 1. ¿Ah? El Salmo 1. ¿Se acuerda usted lo que dice el Salmo 1? Bienaventurado, dice, el varón que no anduvo, ¿cierto?, en consejo de malos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cierto? Porque vamos a ver eso, ¿cierto? Dice, leámoslo en Salmo 1, es cortito, ¿ya? Y necesitamos recordarlo. ¿Ya? Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Él será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace, prosperará. ¿Sabe? Sin duda que debemos reconocer que la palabra está viva, que tiene vida, y que nosotros tenemos que amarla. Así nos decía el salmista.
Pero sabe, aquí hay un montón de razones y usted va a encontrarse con muchos por qué en este párrafo del Salmo 119 hasta el verso 104. Y él nos va a decir por qué tenemos que amar la palabra de Dios. ¿Por qué debo amar la palabra de Dios? Yo debo amar la palabra de Dios. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué debo amarla? ¿Ah? Dice verso 98, ¿cierto? Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Sabe? Es importante que nosotros debemos amar, ¿cierto?, la palabra de Dios, porque yo le dije ya que nosotros podemos conocer a Dios, el Dios único y verdadero. Pero también, como dice aquí el salmista, la palabra, y yo le he enseñado a ustedes, que el Espíritu Santo, y la única forma que Dios se revela hoy día, nuestros corazones. Pero ¿sabe qué lindo, cierto? Porque nosotros decimos que Dios va con nosotros siempre, está con nosotros. Y es una verdad. Pero ¿sabe también? Debemos amar la palabra, porque la palabra siempre está con nosotros también. Y el Espíritu Santo, aún en los peores momentos de nuestra vida, en lo más pecaminoso de nuestra vida, el Espíritu Santo va a mostrarnos la palabra y va a mostrar que la palabra está con nosotros. ¿Sabe? Cuando alguien ama la palabra de Dios, dice que la guarda en su corazón y ella está con nosotros. Y dice, ¿cierto? En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Sin duda que cuando no amamos la palabra, no podemos sentir que ella está con nosotros. Y la olvidamos y la despreciamos y la desvaloramos rápidamente. Pero sabe, debemos amar la palabra, porque dice el salmista, porque ella está con nosotros. ¿Ah? Siempre nos acompaña. Siempre va, mire, aun cuando no la hayamos memorizado, si la hemos escuchado el Espíritu Santo que quedó en nosotros, la va a recordar y la va a traer a nuestra mente para que nosotros, ¿cierto? Para que nosotros aprendamos de ella. ¿Ah? Mire, dice que debemos amar la palabra, verso 99, más que todo mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. ¿Sabe? La palabra es vida. Y es interesante, ¿cierto? Porque como ella tiene vida, ella nos conoce bien. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado frente a la palabra de Dios y que nos habla y podemos meditar en ella y decir, yo estoy viviendo una circunstancia, estoy viviendo una experiencia, estoy pasando una prueba y la palabra parece que el predicador o el que está en la radio o el texto que abrí en la Biblia o el papelito que saqué del pan diario, la palabra me está hablando a mí. Justo, varios hermanos dicen, pastor, justo leí lo que necesitaba. Porque la palabra, ¿cierto? Nos hace, muchas veces meditamos en ella y nos hace dar cuenta, recuerde lo que dice Pablo a Timoteo, que la palabra nos sirve para enseñar, instruir, redarguir, corregir. Y ella, cuando nosotros, ¿cierto?
meditamos y reflexionamos en ella, ella va a traer y nos va a hablar personalmente a cada uno de nosotros. Porque como tiene vida, es particular. Y en las manos de Dios, poderosamente, nos hablará a nosotros de manera particular. Debemos amar la palabra. Porque, ¿sabe? La palabra, cuando la amamos, jamás ella nos hablará sin amor. Porque su palabra siempre es para corregir, para instruir, para redarguir. Mire qué hermoso pensar en eso. Mire, dice que en el verso 99, dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Qué interesante es hacer este contraste también en el verso 99, cuando dice, ¿cierto?, que la Biblia, a veces hay mucha gente que nos puede enseñar cosas. En la vida vamos a encontrar muchos maestros, pero ¿sabe? No hay nadie que nos pueda enseñar y hablar como la Biblia nos habla. Por eso debemos amarla. Por eso debemos amarla. ¿Ah? Porque a veces, ¿cierto? Y recuerde que la palabra nos enseña, hablando de los maestros, en la mucha palabrería nos falta el pecado. A veces hablamos, los que enseñamos, los que enseñan, hablan hasta por los codos y a veces terminan diciendo cosas que no están en la Biblia y que Dios no nos quería decir. Pero la Biblia es la medida justa, es la palabra precisa, es la palabra sabia y santa para cada uno de nosotros. Y que nos habla en forma particular, debemos amarla. Debemos establecer, cuando hablamos de ese amor, establecer esa relación tan estrecha con ella. Mira el verso 100. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. ¿Sabe? Nosotros usamos mucho ese diablo, ¿cierto? Ese dicho que dice, más sabe el diablo por viejo, ¿cierto?, que por sabio. ¿Ah? Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en eso, ¿cierto? A veces incluso queremos escuchar a los viejos porque decimos, no, ellos tienen la sabiduría de la vida. A veces pensamos que los años traen sabiduría. Pero usted y yo podemos ser muy niños, muy jóvenes, muy adultos o ahora ancianos. Recuerde que la palabra, ¿se acuerda usted del rey que tenía 8 años? ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del rey Josías? 8 años. Dice que él a los 16 años comenzó a reformar todas las cosas. Era un muchacho, pero dice que lo hizo porque encontró la palabra de Dios y leyó, pidió al profeta que se leyera la palabra al pueblo. Porque, ¿sabe? Nosotros no necesitamos escuchar ni de maestros, ni de gente vieja. Porque si hay alguien que nos puede dar sabiduría, es la palabra de Dios. Ella trae sabiduría a nuestra vida. Eso es lo que dice el salmista. Y sabe, más que escuchar a cualquier persona que haya vivido cualquier experiencia, si usted ama la palabra de Dios, va a escuchar su consejo y va a ser un hombre sabio. Recuerde que el salmista en el Salmo 1 dice que medita de día y de noche en ella y que todo lo que hace será prosperado en sabiduría, en sabiduría. Dice en el verso 101,
De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios. ¿Por qué? Porque tú me enseñaste. ¿Sabe? La palabra es una lámpara a nuestros pies. Dice que la palabra, ¿cierto? Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Hermanos amados, ¿sabe? Cuando pensamos en la palabra, ¿cierto? El mismo Salmo 119, en el versículo 130, dice, ¿cierto? La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Sabe? El salmista decía en mi corazón, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Debemos amar la palabra porque la palabra nos permite ser enseñados para andar en rectitud, para andar por el camino correcto, por la senda indicada, para no tropezar, para no caer, para no desviarnos, para no salirnos del camino. Por eso dice que es una lámpara. Recuerde que el pecado nos aparta del camino de Dios, nos aparta de Dios, de la dirección que nosotros llevamos. ¿Ah? Que llevamos. Debemos amar la palabra, porque ella es luz para nuestra vida, para apartarnos del mal. Mira el verso 103, dice, cuán dulces son a mi palabra cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Sabe? La palabra, ¿cierto? Interesante lo que leíamos, ¿cierto? Que dice que el hombre llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Sabe? Nada puede darnos luz frente a eso si nosotros no amamos la palabra. Y debemos amar la palabra porque ella nos permite aborrecer lo que es mentiroso. Nos permite, ¿cierto? Y recuerda el ejemplo del billete falso y verdadero. El hombre que quiere reconocer un billete falso, ¿cierto? No necesita saber lo que es un billete falso. Lo que necesita saber es lo que es un billete verdadero. Y para poder identificar, ¿cierto? Un billete falso, debe conocer muy bien el verdadero. Y saben, nosotros vivimos en un mundo de mentiras, en un mundo, ¿cierto?, donde lo bueno se conoce como malo y lo malo se conoce como bueno. ¿Cómo saber? En aquellas cosas. Porque debemos amar la palabra, porque la palabra nos permite y nos trae a la luz y nos permite reconocer la verdad. Y nosotros debemos amarla por eso. Debemos amar la palabra por eso, porque ella nos libra del lazo del cazador, del diablo, que es el padre de la mentira y que nos hace a veces vivir en tantas mentiras. Oiga, y hay creyentes que viven en muchas mentiras. Si ellos aman la palabra los va a traer a la verdad. La verdad. ¿Sabe? Es importante recordar, ¿cierto? Lo que la palabra, ¿cierto?, nos enseña. La palabra es preciosa. La palabra es pura, es santa. Miren lo que dice el verso 140 del 119. ¿Ya?
Dice, sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. ¿Sabe? No hay nada malo en la palabra de Dios. ¿Sabe? Cuando un creyente conoce la palabra de Dios, la va a amar con todo su corazón y va a ser prosperado en todos sus caminos. Porque hay muchas razones que la palabra nos da para ser librados de todo lo malo y para que nosotros la amemos con todo nuestro corazón. Mi corazón. Y sabe, a veces hay creyentes que le tienen miedo a la palabra de Dios. Y algunos no quieren adquirir conocimiento porque le tienen temor. Pero sabe, el salmista dice que tenemos que amar la palabra de Dios. Amén, Padre. Mira el verso 72 del Salmo 119. El verso 72 dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Mejor, dice, que eso. ¿Por qué despreciar la palabra de Dios? ¿Sabe? Quiero terminar con este versículo de Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hoy tenemos que aprender más de este verso. Yo debo hacer una predicación de aquí. ¿Ah? Mire, dice que tenemos la palabra profética más segura. ¿Sabe que la palabra es nuestra brújula en este mundo? Es la esperanza, la lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que Cristo aparezca. Hasta que Cristo aparezca. ¿Ah? Hermanos, debemos desear como el salmista y decir, oh, cuánto amo yo tu ley. Oh, cuánto amo tu palabra. Debo amar la Biblia. Debo amar la palabra de Dios. Y si en este tiempo que vamos a meditar en la Biblia, alguna cosa debemos hacer, es desarrollar un sentimiento de amor por esta palabra que está viva, que es preciosa, que es segura, que es la lámpara que nos hace sabios. Tenemos 1000 razones para amar la palabra de Dios. Y recuerda, ella es más dulce que la miel y más preciosa o más preciada que el oro y la plata. Debemos amar la palabra de Dios. Tú debes amar la palabra de Dios como un hijo de Dios. No hay creyente sin Biblia. No hay creyentes verdaderos sin que amen la palabra de Dios. Debemos amarla. Debemos amar la palabra con todo nuestro corazón. Como dice el salmista, ella debe ser nuestra meditación de día y de noche, para que todos nuestros caminos sean prosperados.